Nos estamos llegando desde Caracas y a través de nuestras emisoras alcanzamos las ciudades de Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos también a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:10 de la mañana. Como saben y hemos venido siguiendo y conversamos en varias ocasiones en la última semana, se realizó la tercera ronda de diálogo social entre gobierno, empresarios, trabajadores con la facilitación, la presencia en el país de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, tenemos hoy a dos protagonistas de ese encuentro. Me refiero a Carlos Fernández, presidente de Fedecanas. Carlos, buen día. Muchas gracias, Román. Y a José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, es decir, la CTV. José Elías, bienvenido, buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera comenzar por conclusiones, y ya que tuvimos hace poco a Carlos Fernández, quiero darle primero la palabra, si me permite, Carlos, a José Elías Torres, secretario encargado de la CTV. ¿A qué conclusión llegaron? ¿A cuáles? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que una de las conclusiones lo venimos manifestando nosotros. A estas conclusiones en base al arranque y lo que tenemos ahorita. Uh-huh. Que la gente decía que habíamos avanzado. Yo creo que avanzamos bastante en el caso del movimiento sindical, el hecho de sentarnos y reconocernos. La Confederación de Trabajadores de Venezuela tenía 20 años que no se sentaba con las autoridades del gobierno a discutir problemas de los trabajadores, con funcionarios que no los descalificábamos, pero intermedios. Pero en esta oportunidad fue la máxima autoridad del trabajo que estuvo reunido con nosotros y con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo en esta forma tripartito, empleadores, trabajadores y el gobierno. Por cierto, inciso, abrimos paréntesis, nos comunicamos con el ministro del Trabajo y efectivamente dijo que en esta ocasión no podía declarar, pero la invitación sigue estando abierta para participar también en el programa. Adelante, José Elías. Perfecto. No se preocupe que no vamos a decir las cosas que no pasaron, vamos a decir lo que pasó. Eso lo puede tener por seguro. Y en esta reunión que viene siendo como la continuidad de lo que pasó en septiembre, porque en abril fue como para ponernos de acuerdo, la metodología, unas normas, pasamos al mes de septiembre y el mes de septiembre a este mes teníamos que haber tenido algunos resultados más concretos, si se quiere, más tangibles. Debo manifestar que la Confederación de Trabajadores de Venezuela, previo a la reunión, manifestó un comunicado público que hasta ese momento quizás entre un 10 y 15% habíamos avanzado, pero que lo concreto, que era el salario mínimo, la liberación de los detenidos por acciones de carácter sindical, estaban todavía ahí y no se había concretado. CTV dijo que el 90% de lo acordado había sido incumplido. Correcto. No, incumplido no, que no se había tratado, no se ha avanzado, sino un 10-15%, era en los fondos de lo que estamos diciendo. En esta oportunidad, y si se le da cumplimiento, y tenemos un poquito de credibilidad y esperanza de que se le dé cumplimiento, creemos que podemos avanzar un poco más porque ya está planteado una reunión, en primer lugar, con el día miércoles, con la instancia, para instalar la instancia, la forma, cómo, para hablar del salario mínimo ya con números en la mano. Nosotros no estamos discutiendo un contrato colectivo, la OIT no viene a discutir un contrato colectivo ni a dar un decreto porque no es facultad de ellos, únicamente es regular y hace que se cumplan las normas. Pero nosotros estamos luchando es por unas políticas salariales que permitan sostenimiento en el tiempo y que lo que me deja ahorita en febrero, no dentro de 2 meses esté peleando otra vez para que no, por lo menos que tengamos un margen de movilidad con eso. Ya se quedó para el miércoles la reunión con todos los factores que participaron en la discusión, precisamente para, como dice, el arranque ya con números en las manos. Y el día martes vamos a conversar sobre el proceso de las elecciones sindicales, que no es otra cosa que para nosotros es muy importante, la institucionalidad del movimiento sindical como tal, y que no tenga tantas trabas. Sí es cierto que hay unas organizaciones sindicales que han venido haciendo las elecciones sin el Consejo, pero están corriendo un riesgo, porque cualquiera que diga, me está violando la Constitución, me está violando eso va para atrás, pierde recursos, tiempo, y resulta que vuelve a empezar el proceso. Nosotros queremos arrancar con eso, pero de mutuo acuerdo, tanto con el Ministerio de Trabajo, con el Consejo Nacional Electoral y con las autoridades que tengan que ver que ese proceso se va a hacer como Dios manda, que es lo que queremos nosotros. Es la voz de José Elías Torres, secretario general de la CTV, ¿sí? Sí, y lo otro es que ya quedó prácticamente un compromiso que en la reunión bilateral que tuvimos con el ministro, porque habían reuniones tripartitas y bilaterales, quedó y se comprometió en base a las denuncias que hicimos sobre los detenidos, sobre las persecuciones, sobre los que están bajo el régimen de presentación, que había que revisar eso, porque me parece que es una exageración que un compañero, por hacer una actividad de carácter sindical, estuviera detenido 3-4 meses con un proceso como si fuera un criminal. Ellos alegaron de que habían algunos argumentos que no todos eran de carácter sindical, entonces quedamos que él iba a hacer en la relación y la cooperación entre los poderes con la fiscalía para revisar esos casos
a puerta abierta para saber realmente cuál es el fondo y buscar la manera de agilizar esos procesos. Carlos Fernández, ¿coincide con José Elías? ¿Algo que agregar? ¿Alguna otra conclusión que se haya podido escapar? No, yo creo que yo agregaría que primero recordar que la fijación de un monto, la fijación del salario mínimo es potestad del Ejecutivo. Ahora, el hecho que después de 20 años no solamente nos hayamos reunido, sino que ya hayamos acordado que todos tenemos que participar en el diseño de la metodología para fijar ese monto, yo creo que es un avance muy importante. Obviamente coincido con José Elías, con la CTV, quizás los resultados del diálogo no han avanzado a la velocidad que nosotros quisiéramos y a las expectativas que la ciudadanía tiene sobre ese tema. ¿Por responsabilidad de quién no ha avanzado? Yo creo que fundamentalmente la estructura como tal, lo que se tiene que discutir, solamente estamos tratando 3 de los convenios que existen con de la AIT, que son muchísimos más, pero bueno, la querella que Fedecámaras presentó en su momento y que se adhirieron las centrales sindicales solamente, digamos, lo reducía a esos 3 convenios. Sin embargo, se aprovecha el espacio para tratar otros temas. Y yo creo que en la medida en que nos sigamos encontrando y ya tengamos la metodología como estamos diseñada, creo que ahora sí vamos a poder traer soluciones más tangibles y más palpables. Eso lo hecho de estar en la mesa y cada uno de nosotros haber abonado, aportado cuáles son las variables que queríamos que se discutieran, yo creo que va a ser muy satisfactorio, no solamente en corto plazo, sino fundamentalmente a largo plazo, porque creo que nos vamos a dar cuenta que son muchísimas las cosas que tenemos que revisar y que tenemos que de alguna manera entender que la realidad social subyacente está muy lejana a toda la estructura laboral y legal que hoy en día rige esa materia y que vamos a tener necesariamente que ir a buscar soluciones novedosas, probablemente soluciones no universales. Y otra cosa que es importante decir, el hecho de que aquí no se haya acordado un método, un monto, eso no significa que el sector privado no está todo el tiempo revisando la remuneración, los ingresos de sus trabajadores y no ha cesado en ningún momento, digamos, de tratar de ajustar esos ingresos en la medida de las posibilidades de cada una de las empresas y del incremento que ha tenido, digamos, en la recuperación que tuvo en los años anteriores. Yo creo que eso también se ha quedado como una conseja de que es que no, nadie quiere atender el tema y nadie ha fijado un monto. No, básicamente lo que no se logró fue un monto sobre el salario mínimo que sin duda repercute en las jubilaciones, repercute en los pensionados, repercute sobre todo pues en la administración pública, porque en el sector privado los ingresos son superiores a ese monto. Es la voz de Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras. José Elías, cuando se sienten a discutir ese salario mínimo, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué llevan? ¿Qué cifra? ¿Qué monto? Bueno, ya lo dije, en base a unos números, algunas realidades económicas y algunas, comparando, pues, qué está pasando alrededor de los países que están en Venezuela. ¿Cuánto es eso? Bueno, ahí se hablan de varias cifras. Lo que pasa es que no queremos caer en la responsabilidad porque vemos tan libre el ejercicio hoy de decir cualquier cosa por la radio, que son 1.600, que son 50, que son 400, son 500. Y cuando tú te pones a analizar con los técnicos, mira, a nadie le amarga un caramelo, a nadie le amarga el dulce. Pero cuando te pones a ver la realidad, entonces te consigues un promedio en 200 y algo, y algo quizás por ahí es donde puede estar la cosa, pero eso va acompañado de una serie de variantes, porque no es que me des un aumento. Claro. Primero, ¿cómo paralizo yo cómo para la inflación, para la inflación, la productividad y el valor adquisitivo no se da? Y por otro, no quiero dejar que una de las cosas que no estaba realmente en la agenda, pero que fue una prioridad para todas las organizaciones que estábamos ahí, y debo reconocer que los amigos de empleadores, en el caso de Fedecámara, estaban de acuerdo de que había que revisar una especie de un salario de emergencia, un monto, un ingreso que le permita a los trabajadores, mientras concretemos nosotros las discusiones, que tiene que ser de una forma muy perentoria, muy prioritaria, resulta de que hay un monto inmediato para que los trabajadores puedan tener un desahogo, llevar algo a su nevera, llevar algo a su mesa, que solo insistimos y lo dejamos por escrito nosotros un día antes que terminara el evento. ¿Por qué? Porque la calle te lo dice a grito, y eso no significa que porque estemos discutiendo ahí, la calle se va a paralizar. Las protestas deberán seguir pacíficas dentro del marco de la Constitución, porque es una exigencia y eso permite y nos ayuda a ver si el gobierno puede entender que hay una emergencia nacional en cuanto al hambre que están pasando los trabajadores, en cuanto al derecho a la vida y en cuanto al desarrollo de integral de la familia, que prácticamente se ha venido desintegrando por estas políticas que no ayudan en nada que eso sea así. José Elías, acaba de decir usted los amigos empleadores. ¿Con qué frecuencia se ponen desde la CTV
en los zapatos del empleador e incluso en los zapatos del gobierno, como para tratar de entenderse todo, porque le decía yo a Carlos Fernández hace poco, cuando estuvo también acá en el programa, decía, caramba, uno no encuentra otro momento en la historia en que haya tantas coincidencias entre el empleador y el empleado, el obrero, el trabajador. Bueno, voy a empezar por decir que ojalá que ellos se pusieran en la misma cantidad. Es que lo mismo le voy a preguntar a trabajadores. Claro. Estamos pasando a los trabajadores. Eso es que lo, pero sí, yo creo que nosotros hemos tenido conversaciones en los últimos años, no meses, analizando algunas cosas. Se ha avanzado poco, pero por lo menos nos entendemos y tratamos de evitar alguna conflictividad sobre la mesa. Y yo creo que hoy en día hay una realidad, como han dicho el empleador, el patrón privado, vamos a decirlo así, sabe y está consciente de que hoy en día no puede ser la cosa igual como era antes, mucho menos como es ahora, tiene que ser mejor. Hay un costo social que debemos asumir y que ellos deben asumir en relación con eso, evitar esa diáspora, evitar que se vayan las mejores manos de obra, los mejores cerebros y lo podamos tener aquí, y para eso tienen que tener un mínimo de esperanza de un futuro los trabajadores. ¿Y el empleador público, el gobierno, el gobierno principal empleador lo entiende también? Claro, debería, en eso estamos, tratando de que lo entienda, de que yo creo que esto es un problema y debe ser una tarea de todos, no por mantenerse en el poder o para seguir manteniendo un país, un gobierno como lo tenemos, que lo que ven es eso, la permanencia en el tiempo y no la necesidad real del trabajador, de la familia, que es nuestra principal preocupación. Es la voz de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Carlos, ¿con cuánta frecuencia se ponen ustedes en los zapatos del empleado, del obrero, del trabajador y del gobierno también? Yo creo que es una presencia permanente. Nos han escuchado muchas veces decir, y no es retórica, el principal problema económico del país es la insuficiencia de ingresos de los trabajadores, de la familia, los venezolanos, no solamente por un tema económico, también por un tema de dignidad humana. Y muchas veces hemos dicho que nuestra preocupación era que se estaba perdiendo, cuando se perdió el valor del trabajo, nos preocupaba que se perdiera el trabajo como valor social. Afortunadamente la sociedad venezolana sigue creyendo en el trabajo, y tan es así que tenemos una comisión que se llama Comisión Bipartita de encuentro permanente entre Fedecámaras y las diferentes organizaciones sindicales independientes para tratar de buscar métodos, salidas, formas de alguna manera mejorar el ingreso y la situación de los trabajadores. Y quiero recordar que en Venezuela es fundamentalmente de micro y de pequeñas empresas. La relación nuestra con los trabajadores es mucho más que una relación de valores, también una relación humana. O sea, estamos en cercanía, estamos todo el tiempo buscando unos con los otros. Y no conozco empresa privada que no haya buscado alguna forma, alguna alternativa para mejorar y paliar la situación de los trabajadores. Ahora bien, repito, en la realidad social, esta es subyacente y en la realidad económica. Quiero recordar que la economía venezolana viene de una pérdida del 70% de su Producto Interno Bruto, con una pérdida de productividad enorme que se ve reflejada sin duda en la insuficiencia de esos salarios cuando se compara con los países vecinos. Y por eso es que te decía al principio, tenemos que buscar mucha imaginación y tenemos que entender cuál es esa realidad subyacente, que todos estos esquemas laborales que se crearon durante 50 años y que obedecían a una economía rentista que ya no existe, son absolutamente inaplicables. El tema de la inflación es un elemento medular a la hora de buscar cualquier solución al tema laboral, y fue una de nuestras insistencias en el Foro de Diálogo Social. ¿Cómo hacemos para que la solución que se vaya a dar de alguna manera pueda mantener la capacidad de compra en el tiempo o no se vea tan afectada como se ha visto todos estos años? Y una de las cosas que se planteó y acompañamos a los trabajadores, bueno, de aquí a que salga un incremento del salario mínimo, bueno, ¿cómo hacemos para que salga algún tipo de bonificación, alguna ayuda, mientras, digamos, las partes se ponen de acuerdo y el gobierno determina cuál es el monto y su aplicación? ¿Los bonos son opción, José Elías? Bueno, en este momento, en una enfermedad como la que tenemos, cualquier curita puede ayudar momentáneamente, pero esa no es la solución del problema. La solución del problema es entrar de lleno a lo que estamos discutiendo. Unas políticas reales, perdurables, sostenibles en el tiempo, que vaya acompañado eso, controle eso. Hay una cosa que es terrible para nosotros. Cada vez que vemos que la inflación va galopando, cada vez que amenazan y dicen algunos economistas en este mismo programa que hay peligro de que vuelva la hiperinflación, pero también hay que atender lo que es las políticas cambiarias, porque una cosa va concatenado con lo otro. Y las políticas fiscales, en fin, es necesario. Y yo creo que el gobierno, más que por la presión que ha habido de las organizaciones sociales en este país, empresarios, trabajadores, y la intervención de la OIT, creo que ha entendido que debe sentarse en una mesa, así medio obligado, creo yo, para tratar de buscar estas soluciones. Solo nadie tiene solución para el país. Debemos sentarnos todos y manifiesto y digo, nosotros estamos claros de que mientras no haya una solución,
tendremos que seguir en la calle como están haciendo los maestros, como están haciendo los jubilados, porque es una manera de entender, tengo hambre, no me está solucionando el problema, queremos seguir viviendo en este país, queremos que este país vuelva a desarrollarse, y yo creo que hay más voluntad en eso que aquella tirapiedras a los aviones, que prácticamente no entiende que solo conversando es que podemos solucionar. No queremos volver a los años anteriores que parecía que estábamos en el oeste libre tirando plomo por todos lados. José Elías, yo lo veo y lo escucho y entiendo que la CTV no está muerta, pero tampoco está de parranda, ¿no? Nunca ha estado de parranda. Aquí nadie ha sufrido en estos 20 años y algunos hemos vivido. Lo importante es que durante 20 años hemos estado diciendo ahí. La CTV, lo que pasa es que aquí se acostumbró que se manejaba una CTV, que en su tiempo así lo valía, y hay otros cambios. Dije, no queremos volver a lo mismo de antes, mucho menos lo de hoy en día, tiene que ser algo mejor. Y resulta de que nosotros anteriormente se manejaba desde un solo sitio, quizás el movimiento sindical a nivel nacional. Habían gobiernos, habían alcaldes, habían diputados que eran amigos y entendían algunas cosas. Hoy en día no hay nada de eso, ni gobernaciones que entiendan, sino necesidades todo. Pero la CTV entonces ahora se mueve desde la base, desde Barquisimeto, desde Lara, desde el Zulia, desde Bolívar. Cuando hay una organización de la Federación Regional y una organización de la salud, de los empleadores, de los educadores, que estén en la calle, ahí está la CTV presente. Porque la CTV ya es una cultura de lucha en el país, de lucha social y de lucha reivindicativa. Está con nosotros también en el estudio Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Carlos, que dará una representación de la OIT en el país. Es decir, ¿cómo garantizar ahora esos acuerdos alcanzados o hacer seguimiento a lo pendiente también? Bueno, hay varias formas. La primera es, como decía, esta instancia va a trabajar de febrero a abril y debe salir ya con un método. Pero a la primera o en la segunda semana de marzo tenemos el Consejo de Administración de la OIT, que es el organismo, digamos, directivo más importante de esa organización, y ahí se pasa revista a todo lo actuado, incluyendo pues lo actuado pues en este foro de diálogo social. Además, el director general de esa organización está muy pendiente del caso venezolano, y las personas que estuvieron de la OIT son el del más alto nivel. Vino la señora Colín Vargas en la Comisión de Normas, que es básicamente la que se encarga de los organismos de control. Así que desde ese sentido estamos bien acompañados dentro de las lentitudes y las características propias de esa institución, pero estoy seguro que el 8 de marzo todos vamos a querer llevar una buena noticia para seguir recibiendo el acompañamiento de la comunidad internacional en este proceso de foro de diálogo social. José Elías, en conversación con el ministro de Trabajo, le dio fecha para la revisión de estos casos de los compañeros trabajadores detenidos o aquellos que están bajo régimen de presentación. ¿Hay fecha? Tenemos fecha para lo de la instalación de la instancia sobre la cuestión del aumento que arrancamos el martes. Exacto. En la primera reunión. El miércoles. El martes tenemos con el Consejo Nacional Electoral para clarificar un poco los procesos, porque hay que legitimar esos procesos para que se incorporen más gente en estas luchas. La unidad es sobre todo, yo creo que por ahí arrancamos nosotros, si vamos a un proceso bastante claro y bastante diáfano. Y en cuanto a la fecha, se comprometió que iba a hacer la diligencia, porque ya no depende del despacho, ¿no? Debo decir que en estas reuniones, estas discusiones, más allá de que en un momento dado se sube o se baja el tono, hay un absoluto respeto en las discusiones. Uno dice lo que tiene que decir. No es lo mismo decirle al jefe, al patrón, gobierno, o al privado a veces cuando tengamos que hacerlo, en su cara, en la misma mesa, que está pegándole 4 gritos desde la acera del frente, que a lo mejor no llega ni al pedido que tú estás pidiendo. Y aquí lo estamos haciendo. La relación de la CTV con, por ejemplo, la Central Bolivariana de Trabajadores. Mira, te voy a decir, más allá de las declaraciones que tú oyes por ahí, en la mesa conversamos, avanzamos, ellos defendiendo su posición y nosotros diciendo que están equivocados, pero en un clima, si se quiere, no de violencia. Porque ellos hacen referencia sobre todo al tema sanciones. Bueno, ese es otro tema, que lo quieren meter como protagonista para desviarnos la atención del principal tema, que es el salario y de la libertad de los presos detenidos. Ellos lo insisten, claro, están en libertad. Eso es para que vea que hay democracia, supuestamente, cuando ellos dicen esas cosas, porque le permite, aunque sea cierto o no sea cierto. Pero las sanciones no tienen nada que ver el centro de estas discusiones, y se lo hemos dicho. Si quieres, vamos a Caracas, nos reunimos y conversamos, porque la CTV no tiene tabú de discutir ningún tipo de problema. De las sanciones, mira, eso tiene mucho cuento. Si vamos a hablar aquí, cuando la primera sanción, acuérdense que fue de Obama en el 2015, cuando decretó que él era un gobierno altamente peligroso para los Estados Unidos. Y después en el 2017, las sanciones que se agudizaron ahí, donde prácticamente dictaminaron sobre personas más de 180 sanciones, y en el 2018 eso se siguió aumentando. Entonces, en ese momento no había una crisis como tal, como la tenemos ahorita. O sea, que eso es un pretexto, pero sí hay que revisarla.
nosotros estamos dispuestos a sentarnos a revisarlas, porque a lo mejor puede ser que haya algunas, y sí lo habrán, que a lo mejor están afectando un poco el aparato productivo, avanzar en otras cosas, tratar de llegar a unos acuerdos para que la ayuda humanitaria realmente sea efectiva. Bueno, mira, no tenemos tabú en conversar eso, pero no le tenemos temor a discutir ese tema. Carlos, ¿comenzó bien el año con esta reunión? Sí, yo creo que desde este punto de vista, yo creo que esta reunión fue un avance importante, y reitero, tenemos 22 años que no nos sentamos, 22 años en que el gobierno solo determinaba a su leal saber y entender el monto del salario mínimo, y ahora por lo menos estamos en una instancia para determinar el método donde algunas de las variables que nosotros consideramos que son importantes van a ser incluidas, otras variables sugeridas por los trabajadores, la variable sanción internacional sugerida por el gobierno. Ahora, desde el punto de vista económico, por supuesto, como te decía en la otra oportunidad, pues creo que el año 23 amaneció mucho menos despejado que el año 2022, pero creo que en el largo plazo, o sea, al final, si logramos de alguna manera estabilizar las cuentas externas, creo que vamos a poder ver un año similar al año anterior en términos de Producto Interno Bruto. Habrá otros temas en desigualdad, en ingresos, bueno, quizás el reto es un poco más importante por la subida de la inflación que tuvimos, vamos a decir, de agosto a diciembre, y especialmente en los últimos 2 meses, que de alguna manera ha deteriorado la capacidad adquisitiva de todos los venezolanos. José Elías, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted por esta oportunidad de explicar un poco las cosas que a veces la malentienden o la quieren enredar. Esta es su casa, cuando Muchas quiera, gracias. Esta es su casa. Carlos. Muchas gracias, Román. Gracias a todos. Agradecido con ambos. José Elías Torres es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Insisto, contactamos efectivamente al ministro de Trabajo. Nos respondió, dijo que no era momento de declarar. Nuestra invitación sigue abierta para recibirle en el momento que así disponga. 7:31. Escuchamos a Génesis y Throwing.